dijimos de alguna manera que este es un pequeño homenaje a Alejandro Virasoro y ahora vamos a ver por qué se los cuento. Miren, en principio lo que tenemos que saber de Alejandro Virasoro es que nació en 1892 y en 1913, ya a los 21 años, se recibió de arquitecto. Sucede que él desde chico quería ser arquitecto, pero sus padres no lo dejaron, lo mandaron a San Luis, que tenían campos, y él de todos modos a los 15 años regresó a Buenos Aires y se anotó. Vamos a dejar entrar la Mariela Kuzner, que ella está entrando desde Uspallata. Así que cuando entra en arquitectura, la verdad que hace una carrera brillante, se quería recibir de arquitecto y la verdad que Julio Dorman, que fue su profesor de arquitectura, no lo quería dejar recibir y le decía que tenía que hacer un año más. Alejandro pidió un jury directamente con el decano de la facultad, que en ese momento era Eduardo Lemonnier, una persona muy importante, con muchas obras en Buenos Aires, y Dorman también, con muchas obras en Buenos Aires. Siempre dentro de lo clásico, siempre en las residencias clásicas, digamos. Los estilos un poquito afrancesados y desde ya lo que tenía que ver con el Renacimiento, de alguna manera, greco-romano. Bueno, lo aprobaron, pero la realidad concreta es que se dice que cuando cerraron la puerta estos dos profesores discutieron mucho, a tal punto Dorman seguía diciendo que no lo quería aprobar, y Lemonnier les dijo, este muchacho ya está para ser arquitecto porque sabe lo que tiene que saber. Así que casi Lemonnier dejó de ser docente y casi el capo máximo de la Universidad de Buenos Aires en arquitectura por culpa de Virasoro. Y vamos a ver que muchas veces en el transcurso del día de hoy, vamos a ver que Virasoro rompe con todos los esquemas. Pudo llegar al estudio Prince y ahí justamente trabajó con Mario Palanti, que realmente hizo obras muy importantes, el Pasaje Barolo en Argentina y en Uruguay, Mario Palanti. Y después al poco tiempo empezó con algo que siempre él fue innovador y poco conocido como arquitecto, que fue esto de armar una empresa que tenía que ver con proyecto, decoración y construcción, todo junto. Es decir, no hacía solamente el proyecto y otro construía. Tampoco él era constructor y nada más, sino que además de construir, cuando la obra quedaba terminada, también se encargaba del interiorismo. Y eso es muy bueno, vamos a dejar entrar a Natalia, eso es muy bueno porque lo permitió hacer una persona mucho más completa. Se casó con Juana María Pasavilbaso López, esto es importante, porque la verdad que su primera obra de envergadura, la vamos a ver ahora, y es para su suegra, para la familia Pasavilbaso López. Y tuvo 8 hijos. Esto es un poco el esquema que él tenía, la forma de trabajar de arquitectura, decoraciones, construcciones, y llegó a tener 1.500 obreros, más de 50 estudiantes, dibujantes en sus oficinas. Muy fuerte fue. Lo primero importante, hay un YouTube mío muy largo, de más de una hora, hecho en un reportaje que me hacen para aquí ahora, un programa de arquitectos, y ahí nombro muchas más obras de Virasoro. Pero en este caso traté primero de juntar aquellas obras que tienen que ver con el clasicismo, para después ver la diferencia con el Art Deco. Y realmente en la residencia Basavilbaso López realmente la hace al estilo clásica, ahora la vamos a ver. Después la residencia de Enrique Lastra, Arroyo 910, que luego fue la Embajada de Israel, la que ahora ya no tenemos nada, que es justamente la que tenemos acá al fondo, la de la derecha. Y obviamente este es el sirio libanés, que ahora lo vamos a ver justamente. Después hace un edificio de viviendas muy importante en Libertador, esquina de Libertad, que es muy importante. Y la casa de Agüero, la propia casa de él, que la coloco por cronología histórica en 1924, pero él ya ahí empieza a trabajar el Art Deco. Aunque el Art Deco fundamentalmente empieza a aparecer en el 1925. Y ahora les voy a contar por qué. Cuando ya entra en el Art Deco, que es simplemente en 1926, muy poquito tiempo después, lo hace con el Banco del Hogar Argentino, que lo tenemos ahí a la izquierda, luego el edificio de la Equitativa del Plata, muy grande, en diagonal, Buenos Aires, la Casa del Teatro y el Teatro Regina, obviamente por la esposa de Alvear, y después edificios de viviendas, y uno importante también dentro de este periodo Art Deco es la residencia Jaime Gaza, en República de Indonesia 26, que está demolida. Esto tiene que ver con algo, por eso este mes voy a tratar de hablar la próxima charla también de Art Deco,
porque se va a hacer un evento muy importante. Esto tiene que ver con Antoine de Saint-Exupéry. Este es el prelanzamiento del proyecto Vuelo de Regreso. Se va a hacer en el Automóvil Club Argentino el 21 de noviembre, en la sede central. Son nada más que 2 horas de 18 a 20. Y porque de alguna manera vamos a celebrar, yo no sé si seguiré, porque tal vez me quedo en Córdoba, pero vamos a celebrar los 100 años del Art Deco. Esto lo organiza justamente la Asociación Art Deco de Buenos Aires, que tiene que ver con muchas personas, arquitectas y todos vinculadas al Art Deco. Y esto es lo primero, ahora volvemos un poquito para atrás. Pero Virasoro en 1923 tiene que hacer a pedido de su suegra y de su familia, la familia Basavilbaso López, esta casa de alguna manera para ellos, esta residencia que actualmente es el Club Sirio Libanés y es una suerte porque está conservado. Es absolutamente clásico. En algún momento vamos a ver que él reniega de justamente dibujar esto como si fueran piedras, cuando ya la construcción se hace de otra manera. Reniega de este tipo de salido, o sea, de soportes de balcón, porque dice que es un hierro y adentro está realmente revestido con alambre y cemento, es decir, que es falso de alguna manera, y él empieza a buscar una nueva arquitectura, una nueva forma. Esto lo vamos a ver en un ratito. Pero en ese momento, obviamente, está directamente armando esto, que es prácticamente la entrada de carruajes. Obviamente, prácticamente en aquel momento los caballos no retroceden, así que de alguna manera entraban y salían, y trayendo los carruajes, aunque ya estaba el auto, y obviamente el arquitecto Alejandro Virasoro va a ser más un tema del auto. Pero proyecta este tipo de obras que tienen que ver con lo clásico, con lo muy clásico, y por suerte, y Art Nouveau prácticamente, esto es Art Nouveau más que todo, estoy viendo esta lámpara que está acá y todo. Esto es el Club Sirio-Libanés, que tiene este tipo de figura, de destacado, y un arquitecto joven que la verdad que quería relacionarse bien en la sociedad, impacta con este tipo de obra. Esta es una de sus primeras obras, pero sigue manejando como si estuviéramos en un castillo feudal y acá estuvieran las piedras, una colocada al lado de la otra, las piedras que soportan de alguna manera este arco, pero es todo de decoración de alguna manera. Y estos son detalles de los interiores de este estilo, que es una mezcla de clasicismo, Art Nouveau, y que tiene mucho que ver ya con esta arquitectura de pocos centímetros y mucho revestimiento, mucho coronamiento de alguna manera y mucho detalle. Lindo, bueno, pero él en 1923 todavía no está en la esencia del Art Deco, que va a venir muy poco después. Esto ya casi empieza a ser Art Nouveau. Esta es la parte de arriba donde la residencia Bilbaso López podía estar su familia, obviamente también su mujer, en este lugar. Recordemos que tuvo 8 hijos con ellos. Esto es parte del Club Sirio-Libanés hoy en día, y de alguna manera la otra asociación, en este momento yo estoy hablando más que todo para la asociación Art Deco, pero la asociación Art Nouveau también de Buenos Aires, obviamente le coloca una placa al Club Sirio-Libanés porque es un edificio destacado de la ciudad, hecho por el arquitecto Alejandro Virasoro en 1923. El otro edificio que de alguna manera, como aquí les coloco, ustedes recuerden que el PowerPoint yo se los envío también, solo en 2 casos proyectó edificios de clásica influencia francesa por estricto encargo de sus propietarios. La residencia Bilbaso López, que es la que acabamos de ver, y después el club, que es el Club Sirio-Libanés, y después la residencia Lastra, que fue por mucho tiempo la Embajada de Israel hasta el atentado. También es clasicismo francés, donde tenemos prácticamente una planta baja, luego un desarrollo y luego un coronamiento con mansarda, bien al estilo francés. O sea, estas son obras de este arquitecto que luego realmente va a tomar el modernismo y el tema del Art Deco como importante. Acá tenemos obviamente columnas que tienen que ver con una base, con un fuste sin ser acanalado, y acá con jónica las columnas. En este caso acá tenemos un fuste que sí es acanalado, y acá tenemos unas columnas corintias, y también con un pedestal directamente al estilo casi romano y no al estilo griego. Esto tiene que ver con lo que era la Embajada de Israel. ¿Por qué digo lo que era? Porque ya sabemos que hubo un atentado y lamentablemente la embajada fue destruida y prácticamente quedó esto como un recuerdo de lo que fue la obra de nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Que es el arquitecto Alejandro Virasoro. Y estamos conociendo algunas de sus primeras obras.
Y acá arranco ya con algo que es fuerte, porque la verdad que Péguenle a Virasoro fue algo que le pasó, lo hizo Borges, lo hicieron muchos. En sus primeras obras, Alejandro Virasoro compartió el estilo predominante en Buenos Aires ya desde la década de 1880. La Bellas Artes o la Academia. Sin embargo, ante la influencia de la naciente corriente moderna, y ahora les voy a pasar un videito para entender un poco lo del Art Deco, qué es lo que estaba pasando en 1925, aunque un poquito antes, en 1910, ya el Art Deco empieza. La palabra Art Deco no existe, se pone en 1960 recién. En aquel momento era un arte moderno, recién toma nombre 40, 50 años después, más, 60 años después. Sin embargo, ante la influencia de la naciente corriente moderna, fue uno de los primeros arquitectos argentinos que adoptó las características del Art Deco y se transformó en un ferviente promotor de la renovación y hizo varias obras, entre ellas esta que les decía, el teatro, la Casa del Teatro. No le resultó nada sencillo, ya que en la Argentina los estilos europeos clásicos estaban muy establecidos. Todo comienza en París en 1925 con esta Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales, que se dio desde abril hasta octubre.